Infaltable el tereré. Por quinta vez en el día. El día. ¿De qué te reís, Kiara? Una vez tomamos. Quinta vez. Bueno, 5 veces tuvimos ganas de tomar, pero teníamos un problema. Queríamos tomar tereré, pero el agua fría estaba en la conservadora y no íbamos nosotros. Y nunca pensamos en frenar, buscar el agua fría, ingresar el agua al equipo, al termo, poner hielo y continuar. ¿Por qué? Porque estas dos haraganas no querían hacer tereré. Entonces, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que hacer tereré? Se llegó más y haragán. En realidad, se llegó más y ñateña. Bueno, en este momento van a disfrutar de lo mejor de estas ciudades, las cuales estuvimos visitando este mes de julio. No es un resumen, porque resumen es volver a mostrar lo que ya vieron. Esto es material nuevo de cada ciudad y de cada lugar maravilloso que visitamos en el mes de julio. Así que sigan disfrutando más de cada rincón de nuestro querido Paraguay. Metros del Apache. 15 metros del Apache. Calentaban el hierro, quemaban hasta llegar hasta arriba. Ese remache que se ven ahí, atraviesa hasta allá arriba. Cuentan de que quemaban y raspaban hasta llegar arriba. Una vez arriba, remachado. Este era el comedor de oficiales del campamento Cerro León, esta habitación grande. Esto conserva aún más, por lo menos el carandaí, que fueron traídos del Chaco. Porque en la zona hay carandaí, pero no resisten como la del Chaco. Estos son del Chaco paraguayo. Fueron traídos ahí justamente para construir el campamento. Conserva todavía eso. La otra casona ya perdió totalmente el carandaí. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris Vamos a hacer un pequeño paseo a caballo y en carreta, acá en Pirayú. Vamos pues. Soy como puedo, camino sin miedo, dejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. A mis pasos siempre he sido igual, pero no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Y ahí queda tú. Tiene una anécdota que contarle a usted y a nosotros donde vivo. Nosotros no sabemos todavía. No hace falta. ¿Por qué la cortó?
Ahí está mi chacra. Ese espacio vacío que se ve allá. Ah, Yo me voy cada día. muy lindo. Gracias, don Delfín. No, para ir a la cascada. La cascada, bueno, No, ese esto es no. donde vos haces tu plantación de maíz. Sí, ¿Y la cascada hacia dónde queda? acá, O sea, nos subimos hasta ahí, después a la izquierda. a la izquierda. Pero hasta allá arriba y a la izquierda. Sí, a la izquierda. Ah. Ahí. Ahí la cañería. De ahí donde viene el agua para Claudia, de ahí es Si querés ir, El vamos a Ubú, ir un el ratito ahí. el Ubú, ¿qué le llama? La Ujú. naciente. Sí. Ubú, la naciente de agua que va hasta el taller. Sí. 5 kilómetros, 100 metros de ahí. Hasta el taller. Claro, y por eso los ingleses eligieron este lugar, por el agua. Aquellos tiempos allá. A lo mejor por el agua mismo. Y contanos una anécdota que vos tengas del taller. Algo que nos quieras contar, compartir. La semana la semana a ver mayo estamos en la taller, ¿verdad? Y andando están en la chistoso por ahí. Sí. Ahí tiene. Y que Y, don Delfín, ¿qué te pasó en el dedo? y cuando estábamos reparando un cilindro de locomotora, yo estábamos soldando porque tenía avería y sacamos la locomotora ese, el cilindro, 700 kilos tiene ese. 700 kilos. Sí, un cilindro no. Y estábamos Trabajo soldando. pesado. Sí, soldando y bueno, el soldador y nosotros estábamos ayudando y cuando iba a dar la vuelta, estaba la cadena, bueno, en una pared y me agarró por el borde del cilindro y me cortó. Ojo. Sí, se fue en el fondo del cilindro. No. Ahora te reí. Nos reímos, pero No, en su yo- momento. No, ¿Qué? ¿Cómo reaccionaste? No tenía luego, y mi hijo estaba trabajando con nosotros. Y le dijo, se cuayo. Anche papá, la vaina ya muy sortillo guayo. ¿Es donde? Y tengo todavía la punta de mi dedo. Ahí. Tengo todo. ¿Tenés todavía? Sí, no te voy a mostrar. ¿En qué tenés? ¿En alcohol tenés? No, el alcohol con la abuela. Me fui en italiano, hospital italiano, y casi no sangra. Y después, ¿No sentía dolor cuando salió así de un pedazo de tu tenía el dedo? doctor y quedó mi huesito acá. Y ahí, 2 horas trabajó por mi dedo. Sí. Ahora ¿Y vos no tengo- sentías dolor? Casi no sentía. Moise Orsilio de ayuda, ese envío de coger a trozarse más. Moise Orsilio. Imagínate llegar a tu casa y le decía a tu señora, mi amor, a trozaje cuán, saqué mi dedo. Y después vino mi hijo, bueno papá, es joda, te Bien. vas a ir en Asunción. ¿Y qué te dijo la patrona cuando le mostraste? ¿Y qué? Estamos trabajando, no tenemos problema. Trabajando, toda cosa sucede. Sí, es parte Lo que de... no trabaja no tiene problema. Eso siempre se dice. No le da. Ese que no trabaja no le pasa nada. El que trabaja nomás le pasan las cosas. Y Como sí. recién se chocó contra el árbol. Solo el que trabaja choca contra los árboles. Estaba trabajando. Y eso es el asunto, así es. Pero él no atendió porque si vos tenés tu cámara acá y vos estás haciendo esto, vos tenés que hacer esto, Sí. ¿verdad? Y ahí. No, pero ¿cómo va a sacar? Y le tengo que enseñar todavía. Muchas cosas va a aprender todavía conmigo. Por favor, Santi. Bueno, y esto quiero saber. ¿Por qué trajiste tu dedo? El pedazo de tu dedo. Y yo creí que iba a poner otra vez por la punta. Y puse en alcohol y llevé. Llevé en la O sea, Asunción. vos considerabas que ese se te cosía Y me dijo el doctor. y iba a quedar otra. ¿Y es posible Y eso? yo puse- ¿O no? ¿Qué te dijo el doctor? Y yo puse en alcohol y llevé, güey. Eh. A la pinta será, le dice él. Maravilloso, pues. Y él lo, pues te venía muy bien. Y él lo tiene que llevar a Villacío. Ah, ¿cuándo? Sí. Claro, ¿y por qué llevaste Sí, en alcohol? Se murió. Se murió el Se dedo. murió el dedo. Con hielo se Si mantiene. llevaban hielo, Sí, capaz de... se mantiene, dice. Bien, poco. No, pues se acuerda y no, vos ya vamos a ayudar.
Ay, y una historia más que tenga así, que te No, acordás de sí, aquella época. sí, Accidente, sí, por suerte, uno solo, ese nomás. Sí. No, y después explotó un gasógeno, de oxígeno que se... Va, vea. Gasógeno, un carburo, gas. Ah, Que una soldadura para cortar hierro y eso. Se llama gasógeno. gasógeno. Mm. Nosotros vimos fotos de la época. La gente estaba descalza. No tenía nada en su pie, ¿verdad? En tu época ya tenían botas, Sí, algo sí, ya tenía. botas, Pero sí, cuando empezó zapatón, no, el aquellos taller, tiempos, sí, descalzo estaban. mi papá y eso tenía alpargatas, ¿cómo se llamaba? Alpargatas. Yo vi que tenían así un tipo un coso de cuero nomás así, que Sí, se sí. ataban por el pie. Tipo piernera. Tipo una piel de Sí, cuero sí, y se tipo- ataban ahí al tobillo. Y eso no me usaban. Tipo piernera. Mm. La gota de ensayo no podía sacar Sí, esa viruta. sí, la viruta, digo, caliente que se está... Y ese rojo lo sale. Sí, rojo. Y se a seca por tu a mí piel. me entró también en mi zapatón. Y se quedó un... Que va, en 33 años de trabajo hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Sí, estamos en la... Ya, ya, ya... ¿Por qué? A Pai. Sí, no nos acordamos de todo, ¿sí? Y así... Anderes Araño. Sí, La gente ve una parte, o sea, ustedes están viendo una partecita, ¿verdad? sí. Nosotros seguimos hablando mucho acá. Mm. Esto se edita y una parte se ve, ¿verdad? Sí, Y otra parte queda para la historia, para Sí. nosotros, ¿verdad? Sí. Para Andrea, Santi, Gus, los que estamos acá. de De las anécdotas sí, de, la anécdota de y un delfín. la juventud, Hugo Tuchama. Así es amigo el asunto. Más que agradecido contigo Amigo. donde fuimos a recibirnos. No, pero gente estaba bien. Seguimos disfrutando de Ayolas. En esta ocasión estamos en estas dunas de la reserva de Yacyretá. Estamos con Lourdes Palacios, que es nuestra guía en este momento, y queremos agradecerte también y hablar de lo que son las dunas, cómo se formaron, cuál es la historia de este lugar. Bueno, antes que nada no tienen que agradecer nada, muchas gracias a ustedes por venir a visitar y valorar un poquito siempre lo nuestro, digamos, lo que tenemos, es siempre lo que nosotros tratamos con estos circuitos ambientales también. Sí. En realidad la gente de medio ambiente de la entidad binacional está encargada de este tipo de recorridos. Bueno, las dunas en sí, como ven, son montículos de arena ultrafina, ¿verdad? Estas dunas, la particularidad que tienen, como ya les dije, les estaba comentando a ustedes, es que Sí. son dunas vegetadas. Toda la vegetación que tiene alrededor en realidad actúan como protección para ellas, para que el viento, no las maneje, digamos. O sea que no se encuentran en vía de extinción a causa de eso, por eso, ¿verdad? A diferencia A de diferencia las de- dunas de San Cosme y Sí, Damián, justamente. la falta de vegetación de esas dunas está haciendo que desaparezcan esas. Sí, así mismo, justamente. Las dunas de San Cosme no tienen una protección así como toda la vegetación, entonces ya se encuentran en vía de extinción por ese motivo también. Mira un poco, che. Algo interesante que estamos aprendiendo del por qué estas dunas se conservan y Sí. se van a conservar, Sí, se conservan. a justamente. diferencia de las de San Cosme y Damián, que es por la vegetación, Sí. mucha vegetación. Mucha vegetación. Y también todo el hábitat natural que tiene, ¿verdad? Todas las especies que se manejan. Todo esto, como les dije, es una zona de reservas. Aquí pueden encontrar distintas especies. El que más, uno de los animales que más podemos observar aquí es el alaguata carayá, el mono aullador, el famoso mono aullador, es lo que más. De repente tenemos suerte y vemos algunos. Después están algunos, los Sí. carpinchos también. En la Sí. zona de las lagunas, donde tenemos el mirador, se encuentran los yacarés en el agua,
yacarejún, yacarovero. Hay muchas especies que nosotros preservamos, más que nada cuidamos en esta isla, la isla Yacyretá, en toda esta reserva. Las personas que estén apreciando en este momento las imágenes, ¿cómo pueden hacer para formar parte de este recorrido turístico que ofrece Yacyretá? Siempre es por medio de relaciones públicas, de recepción de visitas a yolas. Nosotros tenemos el horario de tour ambiental, es uno solo, a las 8 de la mañana, justamente como es un hábitat natural, respetando eso, se hace en un solo horario. Pero sí, los tours que tenemos a la central hidroeléctrica se hacen las 8 de la mañana, las 10 y las 2. El costo no tiene costo, ¿verdad? Es gratuito. Uno tiene que llegar hasta el lugar, recepción de visitas a yolas, con su cédula de identidad, y nosotros nos encargamos de hacerle todo este recorrido. Y así también el recorrido ambiental, que es a las dunas, a las lagunas, tenemos senderos también, y a la central hidroeléctrica. Solamente necesitan traer su cédula y Solamente listo. su cédula y listo. Llegar hasta ahí y nosotros nos encargamos del resto. Y eso sumamos también a todo lo que dijiste, sumamos el museo que estuvimos Sí, el museo, que es un visitando lugar también, muy lindo, espectacular. La entrada es gratuita también. También, sí, así mismo. Bueno, muchas gracias, Lourdes. No, gracias a ustedes. A seguir disfrutando del paisaje. A seguir caminando un poquito. Sí. Es cierto, del Papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. Pero no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. ¿Cuál es el mejor premio para un artista? ¿Cierto que es el aplauso? Muchos dólares. Pero realmente es lindo poder compartir y poder disfrutar de las canciones Sí, la verdad de que nuestros sí. artistas paraguayos. Sí, es cierto lo que decís, la verdad que el mejor, lo que la gente le puede dar al artista son los aplausos. Y no cualquier clase de aplausos, sino que el artista, por ejemplo, se siente bien cuando la gente le muestra cariño, le muestra ese calor, porque se siente, en un escenario se siente mucho eso. Así que eso es lo mejor. Y creo que ya que tenemos este espacio, queremos agradecerte a vos y a toda tu producción, ¿verdad? O a la producción por darnos esta oportunidad. La verdad que es un sueño para nosotros porque no tenemos tanta oportunidad para demostrar el arte que Dios nos regaló, el arte que nosotros hacemos, ¿verdad? Así que gracias a vos, a toda la gente que está detrás de esto. Así que por esta oportunidad, muchísimas gracias. Y solamente Dios va a poder recompensar porque nosotros no tenemos para ni un guaraní. Bien sincero para no entendí eso. Venga, ¿y qué me decís de tus papás? Mi papá no nos apoya a nosotros demasiado. Nosotros, eso es lo que yo y con mis hermanos también admiramos mucho, el apoyo que nos dan nuestros padres en el tema de la música, ¿verdad? Siempre está ahí alentándonos para que nosotros podamos salir adelante, porque esto también conlleva aliento. Es decir, vamos que se puede, vamos que tenemos que ser así, así es. Ese es lo que más yo admiro de mi papá y de mis padres, porque de mi mamá también. Miguel, con el que compartimos mucho ya este día y hablamos bastante. Y quiero escucharle también al hermano mayor, ¿verdad? Que es prácticamente responsable, ¿verdad? De todos sus hermanos al ser el mayor. ¿Y qué sentís al verle a tus hermanos cantar a tu lado? Y la verdad que es un orgullo muy grande. Además que, o sea, trabajar en familia da más gusto porque famoso cuando trabajas con tus amigos, no le puedes decir de fallaste, pero es, no sé cómo te voy a explicar, es más, o sea, da más gusto decirle a tu hermano que te va a entender qué es lo que vos querés, qué es lo que tiene que hacer legalmente. ¿Y quién es el más falluto acá entre Miguel y Benjamín?
Y vamos a dejar nomás de ahí. ¿Puedo adivinar? Poder. Venga, mira. Imagínate, le conozco hace horas, no puedo decir ni un día todavía porque no pasó todavía un día de que nos conocemos, ¿verdad? Y él ya llegó y ya le empezó a ordenar a mi camarógrafo, a mi productora. Él ya manejó todo el programa, ¿verdad? Por sus pechos, yo, ¿cómo se dice? Pero eso es lo que necesitamos en el Paraguay, que los jóvenes lleven por su pecho todo, ¿verdad? Atropellar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Claro. Y que sigan difundiendo nuestra música paraguaya. Exactamente. Y para cerrar, esta linda peña puede ser una música paraguaya, elección de ustedes. Claro. Número 13 ese regimiento, Tamoyo Mendoyecua, Fortina Nagua, ese campamento, la muralla viva, Olleja. Natajupi mi mano en la visera, Jatamboyo ya se embaracamí. Amongara y Monanagua, Tinchera, Taro Pura Hey, crece Tuyuti. Paro Pura Hey, del regimiento 13 Nanagua de Gloria, Yero viaja y te. Haití Vira y regimiento 7, la muralla viva Mopuajare. Los Atamas, Agüite, Saray, este Pepete y Cogeme, Ñeñanduca, los Eyajanua, Olera y de Peperestal de Gloria, Oma Ejanua. Ore ABI, Paraguay y Teba, soldado ya era Morunde y mí. El mantero llegaba, se bandó el cote veñedero, sí. Comando y la saba, el gendive, briso el moco y me voy a Ñambaracá. A León, Chaqueño, Yiquere, Escuela Mayor, Caballero, Orero, Villa. Cachorro de tire suele ser jovero, mayor aire, pasito llevi, hoy me cuatía, P20 de enero, Peñeñonga, tu Pembojape. Hoy me van a correr a pena, me olera a no el tipejú. Hoy upijan mau mi barum a mi regimiento 13 noñes como mu. Modelores pope tuyo lloré la mitad y plata pino cuete. Mira highway tú oye su pejela orerosa, hojas ya ve. Hoy cobe pucuba mando que chapane regimiento 13 era pues cuereta. A letra de oro pema oye guare, historia para juco era monguá. 20 boliche cogen su viva, nos echamos ahí y Paraguay. Hoy caperame y bombear así va regimiento 13 Cadichu Posi. Cunde coimo andera caello, pero hoy justa jaber pire pererí. Oye pollo, cagringo tuya abrió nanaguaro que de hoyo soy. Un ajella ve 20 de enero y coeja a la viernes o así. Hoja iba a sangre y feo, hoy que pavo a peña oliven. Con este video orere tendospe, con de bello caído el castillo y que o se japerame Rodolfito López, boca y hasta pejo apete, mi 105 y puape nova, boca por gendavio hijo utata, te chapira mi tata tio yapoa, ñuja cabio mozo nunumba, ñajem duro gina guirio y coa, talla ibo y ya y coeta ja, dai poiru pidi pi apopoa, tapendo yuhui, tembi guayaba. Paje cañón, no sabe y metralla, llama moca y batallón. Ani UPB, no Guay, muralla, homo y Ocua, quinta división. Nanetico, oro y virtudes, cañón, jamo, cara, tatinen, hue. A Oyo, a Arilla, que se peñule y nebullo, a bolire, hue. A Bahía, can, hueco, a peja, pepe, a cabera, cuera, homo, sarambi. A los circatín, macheteja y bebe, y cocuepe, guay, solo mi cocopi. Pesan de oíla y pañal esta melamba eposin y función ya de. O que so gendúa mando güero ya en la agua de gloria farra carapé. Otro pito puna en agua de gloria andera puta mamando a mí. O escribí su pe y bajo escuela estamos ya los fuera 13 tuyuti. Tuviste a puitepe o la victoria regimiento 13 o bucaba en mí. Con el catumaje y la historia no vamos a dejar a guaraní. Natajupi mi mano en la visera, Jatamondo, José, Pura Jaimí.
Pamungaray, Managua, Chinchera, hace regimiento 13 Tuyutí. Número 13 ese regimiento, Amoñoro, Mendoñepa. Por Tindanagua ese campamento, la muralla viva, oye, por Tindanagua ese campamento, la Areca quinta ese división. Número 13 ese regimiento, solito el 1 se batalló. Para despedir de forma muy emotiva, le puedo decir, este momento de Peña, soy yo el que les agradezco a ustedes. Este momento que nos brindan, tanto a nosotros que estamos acá y la gente que está del otro lado en su casa. Nosotros, la gente y nosotros, le decimos a ustedes muchas gracias. Gracias, bicho. Gracias. Gracias. No hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y Bueno, estamos veo. con Claudio Báez, un amigo que gentilmente nos acompañó en esta edición de Zapucay. Él trabaja en la municipalidad. Y nos dice, Claudio, que este es el tapé bolí. Sí. Tapé boliviano, El camino boliviano. Pero en realidad el camino este lo hizo el ejército del Mariscal López. Sí. Abrió el ejército del Mariscal López, se fueron hasta Piribebuy. Sí. En la guerra del Chaco se toma prisioneros un pelotón de bolivianos y se los trae acá a hacer trabajo forzoso, que es empedrar este camino. Sí. ¿Sí? Que es el que vamos a Que ingresar es el que ahora. vamos a ir ahora. Vamos a conocer. Esto fue durante la La guerra, guerra del Chaco. de la guerra del Chaco. Sí. Los bolivianos, los presos bolivianos Exactamente. hicieron este camino. Sí. Es como una vía de acceso para huir más rápido también, ¿no? Que se estaba preparando. Que se estaba preparando por si los bolivianos seguían avanzando, digamos. Cosa que no llegaron ni a Asunción, ¿no? Pero era una estrategia. Sí. El camino de la Santi, muerte. contá tu experiencia de Bolivia, vos que conoces. No, y nos fuimos, antes que me caiga, nos fuimos a conocer el camino de la muerte en Bolivia. Pero ahí nos contaban más los chicos que estaban haciendo el tour en bicicleta, porque bajamos la bicicleta en bici en la montaña. Y ese camino, así que no tiene baranda, así, al vacío, estaba hecho por prisioneros paraguayos de la guerra del Chaco. Y estos por prisioneros bolivianos en la guerra del Chaco, justamente. Hay una frase que dicen: "Nos falta y yagua carrera jape". Ahí está. Nos falta el perro en la carrera. Nos decía Claudio que el tapé bolí arrancaba mucho más abajo. La gente que construyó estas casas fueron sacando estas piedras para construir esas casas. Por eso que el tapé bolí empieza en este punto. Si bien empezaba más abajo, te explicamos por qué arranca recién acá. Este tapé bolí es visitado por turistas, Claudio, o sí. Pocos turistas acceden a este lugar. No, por lo general vienen acá porque quieren conocer también. Porque no solamente es el ferrocarril, digamos, también es esto. Es parte de la historia de Zapucay. Por lo general este camino es el que utilizaban las burreritas para bajar. Todavía las burreritas más antiguas, digamos, siguen usando este. Hasta las fechas Hasta las fechas. ¿De dónde vienen? Del cerro. Las compañías que tenemos ahí en el cerro. ¿Cómo se llama el barrio que está arriba? La compañía se llama Cerro Noqué. Cerro Noqué. Sí. Esa es la primera compañía que hay. ¿Y cuántas personas más o menos viven en ese lugar? Y alrededor de, no sé, con todas las compañías deben ser 600 personas más o menos. Y esas personas utilizan este camino.
suelen utilizar este camino y el otro también, pero ahora se va a utilizar más este porque el otro es un empedrado que es para vehículos. Ya. ¿Esto qué dimensión tiene? O sea, ¿cuántos metros? Y lo que queda del tapeo Bolí serían 120, 150 metros más o menos. Cuadra y media. Sí. Para tener una Y idea. acá tenés los restos de los burritos. Ahí. Nos gusta mostrar la experiencia y que las personas digan, bueno, vamos a Zapucay y hagamos el tapeo Bolí. Sí. Toda la gente dice, pero es mucho tiempo, ¿no? Son 10 minutos, menos. Menos de 10 minutos y poder realizar algo que turísticamente hablando es muy lindo, que es Sí. saber que este tapé Poí, ¿verdad? Ahora sí, tapé Poí. Tapé Poí, tapé fino, ruta fina o calle fina fue construida por los presos bolivianos en la guerra del Chaco y se utilizó en aquella época para prever un escape. Sí. Un acceso o una salida de escape. Más rápido que sería por Piribebuy. Si me ayudan con saludos a los teléfonos. Sí, se hizo la luz. Bueno, acabamos de llegar a Tacuara Arendá, acá en Zapucay, y se nos hizo de noche. La idea es mostrar esto de día y que puedan disfrutar de este lugar espectacular. Acá hay algunas fotos que podemos iluminar para que vean lo que se hace. ¿Se llega a ver, Santi? Sí. Proyecto de fortalecimiento de microempresas, Comunidad San Pablo, Huarayos en Bolivia. Es lo que se hace en este lugar. El proyecto de fortalecimiento de microempresas, Comunidad San Pablo, Huarayos también en Bolivia. Fambol, Tacuara Arendá. Información de todo lo que hacen con Tacuara Arendá. El mundo del bambú. Acá justamente tenemos las tacuaras. Bambú en la ciudad de Tobatí habíamos visto también que nos había dicho el señor que él trabaja con 14 clases de tacuara y nos dijo que bambú es igual a tacuara o tacuara es bambú, es lo mismo, ¿verdad? Pero que en el mundo hay más de 100 especies de tacuaras y en Paraguay, en la zona de Tobatí al menos, él tenía 14 especies y se necesitaban como mínimo 10 años para poder utilizar la tacuara, ¿verdad? Entonces es un proceso lento y el trabajo que sale de la tacuara es muy lindo. Así que mañana les mostramos mejor Tacuara Arendá. ¿Ya? Vámonos por el camino. Gracias, chicos. Todos miren esto. Miren todo. Santi, para esta edición sonido y iluminación, Mela, José Lleno. Sí. Todos los celulares de iluminación. Qué boludo, está buenísimo. De usar el teléfono y eso. Acá está. Nosotros estamos acá. El acceso, nosotros estamos acá para que se den cuenta lo grande que es este lugar. Pueden alumbrar más acá, Seba. Aleja un poquito más tu... Ahí. Ahí. Nosotros nos encontramos acá. Casi ahí los perros. Plaza de la Hoguera, camping, zona de camping, Plaza del Icuá. Tenemos zona de piedras, Icuá de vuelta, mirador, al Valle de los Volcanes, zona de piedra Que a Zapucay nuevamente. también se lo conoce así, como el Valle de los Volcanes. Y porque viste que el Zapucay está rodeado de cerros, ¿no? Y parece un volcán, digamos, en sí, si vos lo ves. Aparte yo a una arquitecta le había preguntado si podría ser verdad y viendo las piedras me dijo que sí, que podría haber habido un volcán aquí.
Dicho, a mí no me puedes filmar. No, que ¿Por yo como qué? haitiano, ma. Ay, igual nomás. Yo como haitiano, ma. Hoy me hablaron de... Encantada de conocerte. Igualmente. Yo no veo el Hoy ya programa de dije. usted. Y me dijeron que son más chulos de lo que se te ve en la tele, me dijeron. ¿Y soy o no soy? Sí, no sé. Ahí, chócale. Chócale lo bueno. ¿Cómo es? Y así hacen los jóvenes, así. ¿De qué es lo que van a estar haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Viajo bajo ese efecto mañanero. Le presento a Erika, aplauso para ella. La mujer trabajadora que hace todo este trabajo Sí. a mano. A mano totalmente. Te puedo decir las 12 horas del día. 12 horas trabajas por día. Sí. Con mis hijos hago todos los días esto. Totalmente a mano. A ver, mami, sentate a mi lado. ¿Cómo no se te mezcla? Espera un poco, pues muy rápido haces. ¿Puedo hacer un poquitito más despacio para entender lo que están haciendo? Rapidísimo hacen. Sí. Ella, por ejemplo, hace así. Yo no puedo hacer así. Yo ya directamente voy así, te puedo mirar y seguir haciendo. Sí. Te puedo hacer los dibujos que quiera, te puedo mirar y puedo seguir haciendo. ¿Sin mirar? Sin mirar mi trabajo. ¿Cuántos años de trabajo en esto, en hilo? Y 33 años. Desde Trabajando. que tengo uso de razón. Mira, ahí tengo el bastidor. Nosotros llamamos a esto el bastidor. Sí. Este era de mi bisabuela. Esa reliquia que tengo ahí. Este ya yo mandé a hacer porque ese me quedó de mi mamá. Hay colores que invento, hay colores que no existen. Yo tengo que inventar y cada vez tengo que inventar más porque el cliente exige mucho, no siempre la misma cosa, tiene que innovar tu producto permanentemente, entonces tenemos que innovar permanentemente, dibujos, diseños, colores, también ponemos nombre. Me pedís un nombre acá. La otra vez tuve 4 horas de tiempo para la presidenta de Taiwán, un lado Paraguay y el otro lado Taiwán, en 4 horas, no sé cómo, no dormí, pero inventé. Hice todo hecho. Este está preterminado. Te voy a mostrar el proceso. Pasando por aquí. Acá se utiliza la cabeza, la mano, los pies. Entonces se tiene que ver porque una vez esto te regala o compras una hamaca, uno sabe el proceso, el trabajo que tiene esto. Este tiene 1 semana de trabajo. Aquel que está afuera tiene 1 mes de trabajo. Y acá nosotros no tenemos mercado, no tenemos un lugar, no tenemos, yo eso digo, en Paraguay, el único lugar que se hace esto es acá en Pirayú, la hamaca hecho totalmente a mano. Después por otros lados, todo es a máquina, a telar, y nosotros no. Entonces yo digo, siempre eso mi lucha, mi pelea, porque los campesinos tienen subsidio, porque los pescadores tienen subsidio. Nosotros somos artesanos, trabajamos en verano, digo en invierno para vender en verano. Nosotros en invierno somos, no sé, como las tortugas, tenemos que comer ya todo en verano porque en invierno no hay venta. ¿Quién te compra una hamaca en invierno? Nadie. Entonces nosotros tenemos que también, no sé, yo estoy luchando para que esto y los artesanos, mira, yo por ejemplo perdió la identidad porque ganó Itagua. ¿Por qué? Porque no había un artesano que mostraba esto, que Ñandutí se hizo en Pirayú. De acá salió y acá salió. O sea, siempre históricamente se hacía esto acá y se vendía en Itagua. Sí, se vendía en Itagua. Y hoy Itagua. quedó en Itagua, Y a mí- sin demeritar el trabajo que hace Itagua. Así es, esa es la pura realidad. Y yo estoy luchando contra viento y marea sola para que esto no se pierda, porque Carapeguá tampoco, Carapeguá está queriendo sacar la identidad de lo que es hamaca y está hecho en telar. A mí me quieren llevar en otros lados, los menonitas me quieren llevar otros lados y otros lados me quieren llevar, me quieren pagar mucho para llevar a enseñar allá. Y yo sé por qué. Y porque quieren sacar la identidad, esto que es lo nuestro. Entonces yo estoy pidiendo a gritos
que los que están arriba nos den una oportunidad para que esto se conozca y que nos reconozca a nosotros también como artesanos, qué es lo que tenemos acá, que es nuestra cultura, porque estamos un poco olvidados. Por eso yo cuando tengo una invitación voy por todos lados, recorro porque me encanta, me gusta esto, no hago por obligación, es lo que me gusta, es mi pasión. Acá trabajamos con los chicos y estudian y en la facultad está uno gracias a mi hamaca. Pero nosotros, Erika, desde este programa, sí, justamente lo que estamos buscando es darles a los artesanos, a los artistas, a los poetas, a los músicos y a las personas fanáticas y patrióticas de su país un espacio. Sí. Creemos que colaboramos en algo, no es todo, no es suficiente, pero en algo estamos colaborando, que es mostrarle a las personas el proceso de una hamaca, el proceso de un trabajo, el proceso de una historia que viene ya de 4 generaciones. Sí, sí, así que es. es en tu caso. Y las personas, al pagar este trabajo, al pagar esta hamaca, no solamente están pagando los 3 días, los 2 meses o los 3 meses de trabajo, están pagando 4 generaciones de una familia que dejó todo en el hilo y dejó todo en el arte de, sí mismo, sí, de este trabajo. Así Entonces, es. si evaluamos el número, el pirapiré, el dinero, la plata, No contamos eso, sí. eso no se está contando No, acá. no. Entonces nosotros sí queremos contarle a la gente y que la gente entienda que esto es arte, esto es vida, esto es cultura pura, no solamente para Pirayú, sino que para todo un país. Dame un split, Andrés, porfa. ¿Algo más? Nada más. ¿Sabor? El que tenga nomás. Piña. El que sea. Dale. Quiero una. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras. Como le estaba diciendo, le invitamos a toda la gente, ¿verdad?, que visite nuestra posada, que es Tapeoli, para que venga a descansar y purificar un poco sus pulmones con el aire, con el oxígeno puro que tenemos en el lugar. En la Semana Santa tenemos bastantes visitas, tenemos incluso áreas de camping, y ahí nosotros a los visitantes le invitamos a pasar a cocinar con nosotros la sopa paraguaya, la chipa, y cada uno amasa su propia chipa. El que no amasa su chipa no lleva o no come, simplemente así nomás. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles. Buen día, buen día, buen día. Ahí chapa. Se come por nada, pa. Como en todo viaje, aprovechamos la fruta de estación y nos alimentamos bien. Como un poquitito de mandarina esta mañana fresca. Y contarles que ya estamos en Tacuararendá. Hoy coité. Acá ya estamos con Pablo Contreras, que nos recibió. Me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más.
ver quién sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta. Este lugar maravilloso que no solamente tiene la realización de muebles, sino que estábamos observando ayer, Pablo, reservas de agua. Hay muchas reservas de agua. Sí. Hay zona de mirador, de piedras, icuá, camping, Plaza de la Hoguera. En Plaza de la Hoguera sería un sector donde la gente se va a hacer camping. Sí, sí. Las personas pueden venir también a hacer camping acá. Se puede venir. Todo se puede. ¿Qué más se hace acá? ¿Qué otra actividad hay para que las personas digan, me quiero ir a Tacuararendá? Y bueno, la persona que más viene acá viene por la Tacuara. Y después al final se llegan acá y se encuentra que se puede hacer de todo. Y eso es lo que nosotros ya queremos decirle a la gente, para que no vengan por la Tacuara, que vengan ya porque hay Tacuara, porque se puede hacer camping, porque hay icuá, hay mirador, Valle de los Volcanes, hay chacra. Adelante, adelante, adelante. Este es un fogón acá que Esa es una estufa. La estufa. Sí. Qué hermoso lugar. Y acá no se siente el frío, che. Techo de luz, techo transparente para la luz. Una cama liviana. Hablando me dice Cipriano para levantar entre los dos para que la gente entienda que es livianita la cama. Una cama súper liviana de Tacuara. ¿Ya? Uno, dos, tres, jállese, 4, 5. Y tampoco que no se mueve haciéndole eso. No, bien macizo. Mira lo que es. Uy, tan Cipriano. Quiero llevar todo Cipriano a mi casa. Muy lindo. Ahí está. Sentate, Andrea. En la cancha, ustedes cuando se van a alentar. Acá es la Tacuara. Estacionamiento de la Tacuara. Y este es lo que más nos falta a nosotros en Asunción, estacionamiento. Este es estacionamiento de Tacuara. Vos sabés que no se puede más estacionar. En este momento llegamos a la huerta de Tacuararendá. Y en la entrada que había romero. Esto es importante recalcar, esto es todo orgánico. Bueno, esto se come. Sí. En este momento Cipriano nos está mostrando el sector de abejas. Así que nosotros de acá nomás miramos atentamente. Ya está. Una opción más de turismo en nuestro país, Tacuararendá. Pablo, muchas gracias. Don Cipriano, Claudio, muchas gracias. Porque ustedes hacen que Baixapa llegue cada vez a más personas a disfrutar del Paraguay, a disfrutar del turismo y la vista para todos ustedes.